Soy tutora de un PFI, los chicos estudian oficios para ser auxiliares de nivel 1 y yo como tutora no tengo ni idea de los oficios en los que ellos se especializan, pero sí que soy la profesora de los módulos de formación general y sobre todo una parte muy importante que es la acción tutorial. Hacemos tutorías individuales y trabajamos lo que sería el 1 por 1. Esto para mí es un punto súper chulo porque, pues bueno, realmente vienen de un fracaso escolar y lo que buscamos un poco es motivarles y acabar con muchos sesgos cognitivos, ¿no?, que tienen de creer que no valen para nada o que no son buenos estudiantes. Entonces intentamos un poco buscar el cambio de chip. Vale. Entonces, bueno. Majo, ¿funciona todo bien? Porque yo no puedo ver nada. Intuyo que sí. No sé, es que me he puesto ahora, ¿vale? Sí, yo creo que funciona todo bien. Estoy enrollando un poco, pero bueno, así empalmábamos un poco y entrábamos en tema. Nada, yo te quiero preguntar en plan, ¿por qué hay tanta diferencia entre el curso este de PFI comparado con lo que es la educación normal? Es decir, ¿por qué es tan interesante el curso, por ejemplo, que estás dando tú, en este caso, esta formación, a diferencia de por la enseñanza a la que estamos habituados, que está basada en la memorización, no está definida según el estudiante, es para todos igual? ¿A qué crees que se debe esto y por qué no se podría hacer lo que ocurre en esta formación en todos los ámbitos de la educación? Bueno, aquí me metes un poco en un marrón porque esto no lo había pensado bien, pero en realidad creo que la clave, y no se puede hacer en lo que sería la educación ordinaria porque todos los formadores o los profes tenemos la licenciatura en psicología. Somos psicólogos principalmente. Sí que es verdad que años atrás, y hay profes que todavía mantienen su plaza, cogían a profes que no eran psicólogos, pero ahora la condición es esa. Entonces, claro, somos psicólogos docentes o docentes psicólogos, no sé cómo verlo, la verdad. Y yo creo que está ahí un poco la clave, que vamos un poquito más allá. Y lo que he dicho antes del 1 por 1, para mí eso es súper guay. Antes me he puesto una definición aquí para explicar un poco lo que era el 1 por 1, que creo que es la clave, que sería, pues eso, tutorías individuales, trazar un itinerario con ellos, con unos objetivos que se marquen ellos, hacer revisión en el tiempo de ver cómo van, de lo que han dicho, ¿no? No sé, pongo ejemplos claros de alumnos de, profe, yo quiero ir a grado medio de tal. Y no sé, cuando acaba la primera evaluación, pues hacemos otra tutoría individual, revisamos qué está haciendo para llegar a eso que él decía que quería llegar. Entonces intentamos hacer una cosa que para mí es súper interesante y es un poco imposible a veces también, que es que los adolescentes piensen un poquito a medio plazo, ni que sea, corto, medio plazo, porque es una cosa que su cerebro, bueno, pues no está preparado tampoco para hacerlo, ¿no? Para pensar a largo plazo o proyectar en un futuro, sobre todo académico. Imaginarse siendo ricos, eso sí. O sea, que crees que la principal diferencia realmente es que tenéis una formación de psicólogos y por ello pues podéis entender un poquito más o ahondar en ciertas cosas que en la educación normal no se puede. Realmente, en cuanto a alumnos y demás, la formación es prácticamente igual que en una clase pues, de la ESO o de bachiller. ¿30 alumnos? No, la ratio es súper reducida. Claro, eso también, gracias. Eso es nada. Ratio a 16 alumnos. Claro, ahí está uno de los temas. Que de aquí podríamos un poco plantear el tema de reducir las horas escolares y hacer que las clases sean de menor número de alumnos para así poder ir uno por uno, fijándose un poquito más y que no haya alumnos desplazados, pues ya sea por su falta de interés o por la implicación del profesor. Exacto. Vale. Exacto. Entonces, pues, bueno, sí. Adelante. Sí, no, quería decir que ahora en la actualidad estamos haciendo clases online en un modelo híbrido y que, bueno, si ya lo teníamos un poco difícil para motivar a estos alumnos que vienen ya con un fracaso, arrastrando un fracaso, pues en una situación como la actual, con el modelo híbrido que tenemos que hacer clases online, pues los chavales están súper desmotivados, el rendimiento académico está bajando, su motivación también, y claro, estamos ahora en un reto brutal y una sensación de impotencia un poco, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, ¿en qué están ocupando todo ese tiempo libre que ahora no invierten en términos académicos? Pues en uso exagerado de tecnología. Sí, bueno,
A ver, eso está claro. También, porque ¿en qué edad comprenden tus alumnos actualmente? De 16 a 21, pero tienen Claro, prioridad los más jóvenes. Entonces la mayoría tienen 16 o 17. es una edad complicada y, claro, si nos dan la oportunidad de estar en casa, además, pues evidentemente es más complicado. Pero bueno, a mí me parece muy interesante esta formación, la verdad. Ya Es sea guay. por todos los requisitos que están en conjunto, lo que sea, pero el hecho de que sean 16 alumnos, el hecho de esa implicación del profesor, que se puedan plantear cosas distintas, porque yo creo que, bueno, creo que nos ha pasado a todos, yo al menos es la experiencia que tenía. Yo soy una persona bastante reflexiva y en clase pues está todo hacia la memorización. Y a mí me ha ocurrido mucho de preguntar ciertas cosas y que me digan, no, no hay que profundizar tanto. Y al final también eso quita la estimulación del alumno, realmente. O sea, si tienes interés y te dicen eso, que claro, que por otro lado también entiendes pues que al ser tantos alumnos, pues el profesor tiene un guión, digamos, tiene que ceñirse a ello. Y claro, si va respondiendo a todos los alumnos, pues también se puede Sí, complicar un pero poquito. también ahí discrepo un poco porque al final es un poco la metodología. O sea, si tú creas proyectos, en los proyectos puedes hacer pequeños grupos. Y precisamente yo muchas veces me quedo corta en cuanto a alumnado por los proyectitos, porque digo, jolín, molaría haber tenido 4 o 5 grupos en vez de 3, como me quedo muchas veces. Y también reconozco que la ratio en nuestro caso está reducida eh, porque las consecuencias del fracaso escolar en los adolescentes, pues al final se observan que son chavales que vienen muy tocados. Entonces, y aparte también es verdad que hay un perfil de alumno, de chico de, pues chico de calle, por decirlo así, absentista total. Entonces, claro, es como si tenemos al final un grupo de 30 alumnos que no han tenido todavía esa huella, ese fracaso detrás, que no se ha hecho tan grande todavía, creo que si trabajas con proyectos, o sea, tampoco sería tan imposible. Claro, yo lo digo un poco porque, por ejemplo, en bachiller, que quizás es donde más se note, hay un exceso de temario, bajo mi punto de vista. Entonces, sí o sí va a entrar en el examen, porque eso tiene que entrar, y a selectividad también. Entonces, yo en bachiller lo veo bastante complicado el hecho de poder hacer pues estos trabajos o profundizar más en ciertas cosas, porque el tiempo es bastante limitado. No sé, también he de decir, porque lo veo habitualmente, que los profesores se limitan a leer el libro. Siendo ese caso, realmente lo puedes leer tú en casa y el tiempo de clase dedicar al menos una parte de ellos pues a estimular un poquito más al alumno, entrar por otros lados y no por un simple texto. Porque, y más en También es ese, verdad, dime, sí, 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 sí. no, que digo que más en esa edad, pues te diría desde los 12 a los 18 principalmente, pues sabemos cómo, cómo somos y hacia dónde vamos. Sí, sí, total. Yo quería decir que también es verdad que el tema de los proyectos es súper complicado y dan un mogollón de trabajo, sobre todo a la hora de materializarlos y picarlos a ordenador, porque luego a la hora de la verdad se tienen que enfrentar a unas pruebas oficiales que es súper chungo poder cuadrar un proyecto que encima los conocimientos se te queden memorizando fechas y que es que al final, ¿no? Luego la prueba son fechas, el autor relaciona, ¿no? Y no te hacen, al final tener una reflexión más global o más crítica, o me explico, Claro, es lo que promueven más los proyectos. es un poco a lo que iba, que al final son preguntas, por ejemplo, en historia, súper técnicas, ¿en qué año fue la batalla de tal? Y realmente estás enseñando cosas muy concretas, pero luego me doy cuenta de que realmente no sabemos cómo ha sido la historia cronológicamente. Sí, te sabes un año de una batalla, pero realmente eso no es nada. Creo que es más Uh importante -huh. saber lo gordo, por decirlo de algún modo, que cosas tan específicas. Pero bueno, Exacto. es complicado, yo entiendo que es O, complicado. o es mucho más fácil también para, no sé, yo también lo reconozco cuando yo era estudiante en ese momento. Creo que es más guay, como tú dices, lo gordo, ¿no? Es decir, entender el por qué se daba la situación y luego ya, si te interesa algún tema, ya irás a ponerle nombre a las personas,
Me explico, creo que sería más fácil también para la hora de aprender, no sé, de entender sobre todo. Sí, sí, yo. Y además a largo plazo, porque eso es, realmente lo retienes mucho más tiempo que no, el plan lorito que lo hemos hecho todos, que se me Claro, da bastante bien, por cierto, a mí, ¿eh? yo creo que al Sí, sí, final por desgracia. lo que es el objetivo, creo que mucha gente va a estar de acuerdo en tal. Pues es eso, que es como una educación más específica, donde se premien distintas cualidades de los alumnos, donde quizás uno tiene más memoria, pero el otro es mucho más reflexivo, otro tiene más imaginación. Exactamente, mira, es lo que comenta Betty Beatriz, en el chat, dice, es importante que cada alumno brille por sí mismo. No, es que lo tengo bloqueado, no puedo leer nada. No pasa nada, por eso te lo leo, porque me ha Vale, parecido guay y ya que intervienen, muchas gracias, Betty. pues nada, muchas Pues gracias es así. a todo el mundo que esté. No sé si hay alguien, si no hay nadie, por lo menos Betty está. Yo tampoco sé quién hay. Gracias, Betty.